Las palabras tienen un sentimiento y una intención que cargan energía, y esa energía que tú pronuncias, tu cuerpo la asimila, la recibe. Si las palabras son como si fueran energías, como si fueran ondas, por eso ahora hay teléfonos que tú le hablas y capta las ondas que salen de tu boca y el teléfono responde. Ahora hay lámparas que tú le dices sea la luz y prenden, porque se puede manejar y se puede controlar la pronunciación que sale de tu boca y no pierde su esencia. Por eso tú puedes oír hoy un cassette de hace 100 años atrás y todavía captura la esencia. Tú puedes oír a Hitler hablando hoy, sus grabaciones, y todavía se te paran los pelos oyéndolo. No pierde el poder, la pronunciación, la declaración, las palabras. Tú oyes la declaración de Martin Luther King, I have a dream, y todavía tú sientes el poder de esas palabras cuando él lo declaró en vivo, porque las palabras nunca pierden su poder. Dicen que han encontrado ondas radiales que la gente a veces captura en las montañas, y dicen que hay personas que están oyendo programas de radio todos los días a cierta hora y cuando investigan ese programa no existe. ¿Y qué es lo que pasa? Están captando un radio de una onda de algo que se transmitió hace cientos de años atrás y de alguna manera está en la atmósfera y todavía lo está captando en la montaña. Todo lo que tú declaras y pronuncias está en el ambiente. Por eso cuando tú entras a un cuarto y alguien estuvo hablando mal de ti, se siente, ¿verdad? Aunque te pongan cara bonita, ahí te digan, ¿cómo estás? Y no, tú sientes como que puedes sacar un cuchillo y cortarlo así, porque se siente en el ambiente lo que pasó ahí. Yo me recuerdo una vez que yo fui a ver cuando estaba buscando casa para comprar, estábamos viendo diferentes casas y entramos a una casa y se sentía bien feo el ambiente. Y cada cuarto que entrábamos se sentía horrible, ni terminamos de ver la casa porque la misma señora que era la que me estaba llevando, la realtor, ¿verdad? Esa misma señora dijo, qué horrible se siente esto aquí. Entonces ella se metía a los cuartos y mientras ella decía eso, yo podía ver en mi mente, en mi imaginación, no como una visión, en mi imaginación yo podía ver lo que estaba pasando en cada sitio. Y me recuerdo que cuando subía las escaleras, yo veía que el que vivía ahí tiraba a la persona por la escalera y se sentía eso así, you know? Y sin decir nada, la señora misma dijo, ese le pegaba a la mujer aquí. Y yo dije, wow, hasta una realtor que no es ni cristiana pudo discernir y sentir, dijo, vámonos de aquí. Y se fue, no quiso ni enseñar la casa. Una realtor que lo que quiere es hacer dinero. Y dice, más que la casa bonita, grande, no importa, la vibra aquí está fea. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes hablar tantas palabras negativas y tantas cosas que se mantienen en el ambiente. Por eso tú ves lugares donde se han hecho sacrificios a humanos, donde se han pronunciado maldiciones satánicas y qué difícil es romper eso. Haití, que le llaman la tierra del diablo, eso lo estudié yo antes de ser cristiano. Haití, si tú quieres ir a ver a Satanás y hacer una cita con Satanás cara a cara, persona, tienes que ir a Haití. Porque ahí es la tierra del diablo, ahí está Satanás. Y tienen que pasar todo un proceso. En Haití es el único sitio donde yo conozco donde hay zombies. Donde los espíritus se le meten a los cuerpos ya muertos y se aparecen por eso es un fenómeno. Eso ahí. La tierra del diablo le dicen. Entonces esa tierra se la dedicaron a Satanás. ¿Y cuántas veces los cristianos han ido y han orado y se han puesto de acuerdo y han atado y han paralizado y no se rompe? ¿Cómo se rompe eso? Buena pregunta, no sabemos. Pero, para que tú veas el poder de una declaración, el poder de cuando hablamos palabras negativas, se quedan en el ambiente. Las maldiciones que se pronuncian, cuántas veces se oyen cuentos y historias acerca de las pirámides, right? La gente cuenta continuamente que van a las pirámides y se siente feo ahí. La gente que vaya a investigar casi siempre mueren muertes trágicas. Eso no es invento de película, o sea, eso está documentado. Lo que pasa es que la gente lo es casualidad. Ve allí tú entonces y métete y haz una investigación. ¿Por qué? Porque se pronuncian palabras, maldiciones se declaran y se quedan en el ambiente. Entonces muchas veces nosotros declaramos palabras negativas sobre nuestras propias vidas
O recibimos palabras negativas que alguien está declarando sobre nosotros y estamos maldiciendo nuestro futuro, estamos maldiciendo nuestro cuerpo, a veces estamos creando en nosotros una negatividad, una energía negativa. Y por eso tenemos que velar las declaraciones que hacemos continuamente, A mí nada me sale bien, se me va a romper el carro, o ya mismo se me va a perder esto. Y todo el tiempo estás declarando esas cosas sobre ti. No voy a vender nada hoy, o no me va a salir bien el negocio, o esa persona no me quiere comprar. ¿Están conmigo? O uno mismo predicando, nadie me entiende, no quieren recibir el mensaje, esa gente no quiere nada de Dios, esa gente no quiere alabar, esa gente no está convertida, esos son los hijos del diablo. Entonces estás continuamente quitándole poder a tu propia declaración. Y la Biblia, si esa es tu palabra, si tu palabra tiene tanto poder, imagínate la palabra de Dios. Si tu palabra puede sostener la energía negativa y quedarse en la atmósfera, ¿cuánto la palabra de Dios no podrá sostener el Espíritu de Dios y todo lo que Dios es y tiene? Porque la Biblia dice que su palabra es su simiente, su semilla. Todo lo que Dios tiene y está en su palabra. No sostendrá la palabra de Dios poder. Dice Hebreo, la palabra de Dios es viva. Por eso Isaías dice, mi palabra no retornará atrás vacía, sino que hará todo lo que yo la mandé a hacer. La palabra está viva. Y si la palabra no retorna vacía, tiene que retornar de alguna manera. Y el pensamiento detrás de esa escritura es que Dios quiere que tú tomes su palabra y se la retornes a Él, se la envíes a Él. ¿Entienden o no? Si usted le manda una carta a una persona y la persona nunca le contesta para atrás, ¿qué es lo que usted piensa? ¿La habrá recibido o no? Te quedas con la duda. Si usted le manda un text message a alguien y la persona no te contesta para atrás, ¿qué usted piensa? A lo mejor se perdió, tiene el celular apagado, ¿qué pasa, verdad? ¿Entiendes? Dios dice, mi palabra no retornará atrás vacía. Él dice, en otra palabra está diciendo, envíame la palabra si ya está viva, ya tiene poder, es eficaz, ya tiene la capacidad de hacer cosas, pero tú tienes que enviármela para ti y mostrarme que la has recibido, que la crees, que estás poniéndote de acuerdo con ella. ¿Lo ven? La palabra es viva, ya tiene una vida de por sí. Entonces esa palabra tiene el poder para causar que todo lo que Dios intenciona se manifieste en tu vida. Y esa palabra está actuando en nosotros. La Biblia dice que le doy gracias a Dios porque cuando recibieron la palabra de Cristo no la recibieron como palabra de hombre, sino como es verdad, la palabra de Dios que actúa poderosamente en los que creen. Si usted ve la palabra como palabra de hombre, no actúa poderosamente. Si recibe la palabra de Dios como la palabra de Dios, empieza a actuar en ti. La palabra de Dios de por sí, sola, no va a trabajar en ti hasta que tú no le pongas fe, hasta que tú no la envíes para atrás, hasta que no transforme tu mente, tu vocabulario, hasta que haga que se inunde en todo tu ser y la empieces a actuar. Y cuando la ves como palabra de Dios, entonces empieza a actuar y a trabajar para ti. Porque la palabra está intencionada a que tome, porque la palabra es vida, la palabra está intencionada a tomar vida en ti. Voy a decirlo otra vez. That's good preaching, man. Porque la palabra es viva, la palabra está intencionada a tomar vida en ti. La palabra no es letra muerta, nunca estaba intencionada a ser letra muerta. Estaba intencionada a ser vida porque es vida la palabra. Cuando tú haces la palabra, otra cosa que no sea vida, no actúa y trabaja poderosamente en nosotros. Cuando tú coges la vida de la palabra y la haces una teoría intelectual, no trabaja para ti. Cuando tú coges la vida de la palabra y la haces una filosofía religiosa, no trabaja para ti. Cuando tú tomas la vida de la palabra y la haces un dogma religioso, no trabaja para ti. Cuando tú haces la vida de la palabra y la haces una doctrina humana, no trabaja, no tiene poder, no hace eficacia. Cuando tú tomas la vida de la palabra y la haces vida en ti, entonces empieza a generar, porque la palabra dice que es la simiente de Dios. Dice, renacidos por la simiente incorruptible, por la palabra de Dios. Simiente, semilla, es el semen de Dios, es la misma naturaleza de Dios. La palabra es la misma naturaleza. Si Dios te quiere preñar, Dios te da su palabra. Por eso María dijo, hágase en mí conforme a tu palabra, y la palabra se hizo vida y puso a Cristo en ella. ¿Lo entienden?
Cuando Dios habla, contiene su misma naturaleza. Y esa palabra, cuando se hace vida, te puede preñar con la naturaleza de Dios, con la intención de Dios, con los propósitos de Dios. ¿Me entienden o no? La vida de la palabra de Dios en ti, cuando se hace vida, tiene el mismo poder que si saliera de la boca de Dios mismo. Cuando tú hablas la palabra de Dios en fe con vida, bajo la unción del Espíritu Santo, creyéndola en fe y dejando que esa palabra se apodere de ti, haciendo vida, esa palabra saliendo de tu boca tiene el mismo poder que si Dios mismo la declarase. Pero ¿qué pasa? Usted habla la palabra en incredulidad, y hablamos la palabra con miedo o dudando, y hablamos la palabra, y el problema es que hablamos la palabra y todavía no la hemos vivido. Si no vives lo que predica no tiene el poder de vida. Y eso es hasta instintivo, hermano. Usted no oye a alguien viene aquí y va a decir, te voy a enseñar a ser millonario, y la persona vino en bicicleta. Pues bueno, puede que esté fantástico lo que te esté enseñando, pero ¿y tú cuándo lo vas? La bruja y la astróloga te dice, te voy a dar los números para que te pegues en la lotería. ¿Y por qué no los usas tú? Y pégate tú. Tú mismo tienes ese sentido común de saber que si la palabra tiene poder, tiene que hacerse vida en ti primero. Si quieres que la palabra de tu boca salga como si fuera de Dios mismo y te transforme, la palabra es vida y le tienes que poner tu vida detrás de ella. Por eso Jesús dice, aquí vengo a hacer como está escrito de mí en el volumen del libro. Vengo a hacer tu voluntad. Jesús vivió la palabra y por eso cuando la hablaba tenía poder. Porque él decía, yo siempre hago lo que le agrada al Padre. Él podía darle esa vida nueva a la palabra, decir, Moisés les dijo, mas yo os digo. Él podía traer la revelación del Espíritu, el poder, y Dios los respaldaba y los auspiciaba 100%. ¿Por qué? Porque Jesús vivía la Escritura. No solo la predicaba, no solo la leía, no solamente la oía, no solamente la ponía en un sistema religioso, él la hacía vida en sí. ¿Se entiende eso? La palabra tiene el poder, pero la palabra primero que nada es viva. Y cuando es viva quiere decir que tiene que aplicarse en la vida del hombre, en la vida del todo. Si la Biblia dice que nos debemos amar los unos a los otros, entonces usted tiene que vivir eso. No solo hablarlo, porque no hay poder. Si la Biblia dice que si le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no durará en tu corazón, sino que creyera que todo lo que diga será hecho, lo que diga será hecho. Si la palabra dice eso, tienes que vivirlo, háblale a tu montaña. La montaña tiene que saber lo que tú crees, tienes que vivir esa escritura, no la puedes dejar ahí vacía solamente. Si la Biblia dice que nos hablemos entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando y glorificando al Señor en nuestros corazones, tenemos que vivir eso. Que toda palabra que salga de nuestra boca sea sazonada con sal, que sea para mutua edificación, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Si no vivimos eso, no estás viviendo, dándole la vida a la palabra. Esa palabra está viva, pero si no la vives, es letra muerta. Cuando usted conversa con alguien, debe estar citando salmos, alabando al Señor, cantando canciones, continuamente citando la Escritura, edificándose para que esa palabra se haga vida en ti. Entonces, ¿qué pasa? Esa palabra te empieza a preñar con la naturaleza divina de Dios, y entonces cuando sale de tu boca tiene el mismo poder que si Dios la hablase. Dice que la palabra de Dios es viva, y entonces dice que es eficaz. La palabra trabaja, la palabra funciona. La palabra trabaja si tú trabajas la palabra. Es que la palabra no me ha funcionado, a lo mejor tú eres que no la estás trabajando. Ahí tirar en tu casa no va a funcionar. La palabra funciona si tú trabajas la palabra. No me ha funcionado eso. ¿Cuántas horas llevas confesando la palabra sobre su situación? Es que eso a mí no me funciona. ¿Cuántas veces al día estás leyendo la Escritura y los textos para ponerlos en tu mente delante de ti? ¿Lo ven o no? La palabra trabaja si trabajas la palabra. Entonces,
La palabra es eficaz, empieza a transformar. No hay nada más eficaz, más poderoso que la palabra de Dios. Cuando el evangelio llega a una nación, transforma a la nación para siempre. Cuando el evangelio llega a las calles, transforma las calles. Cuando la palabra toca la criminalidad tiene que cesar. Cuando la palabra llega a las cárceles, la gente que está preso cambian, son transformados. Cuando la palabra toca la adicción tiene que ceder. Cuando la palabra llega a los matrimonios son sanados. Cuando empezamos a trabajar la palabra trabaja, funciona, es eficaz. Imagínate, si es usted que no lee la Biblia, no la predica, no la confiesa, no la está trabajando, y tan solo por venir aquí y oírla le está funcionando. Porque la palabra es eficaz, tiene poder, empieza a trabajar inmediatamente. Empieza a cambiar cosas inmediatamente, empieza a cambiar tus actitudes, empieza a cambiar tu manera de pensar, empieza a cambiar tu vocabulario, te empieza a dar autoestima, te empieza a dar fe, te empieza a dar de nuevo. Tan solo por venir aquí y escuchar la palabra no solamente es viva, es eficaz, empieza a trabajar a tu favor. ¿Cuántos desde que están viniendo a esta iglesia y están oyendo la palabra les han empezado a pasar cosas inusuales en su vida que nunca antes le habían pasado? Ese es el poder de la palabra que está trabajando para ti. The word of God could mean, in its context, and the proclamation of God's kingdom in Christ, or the exposition of the Old Testament scriptures, much like the book of Hebrews has done up to that point in the text. Cuando dice ¿qué es lo que quiere decir la palabra de Dios? Porque dice la palabra de Dios es viva y eficaz. Puedo hablar por horas de viva y puedo hablar horas de eficaz, pero vamos a hablar mejor de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Ahí me puedo parquear por varios tiempos. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra de Dios? En su contexto, la palabra de Dios puede significar dos cosas. Puede significar el Antiguo Testamento, las escrituras de los hebreos y de los judíos en su pensar y en su exegesis judaica, o puede decir, o puede ser sinónimo a la proclamación del reino de Dios encontrando su cumplimiento en Cristo Jesús. Esas dos cosas pueden ser, porque hasta ese tiempo en la Biblia no había Nuevo Testamento todavía, o sea, no tenían todo el Evangelio, solamente tenían el Antiguo Testamento. Y en ese tiempo ya la proclamación del Evangelio se hacía sinónimo a palabra de Dios. La proclamación de los apóstoles ya se interpretaba como palabra de Dios. ¿Se acuerdan Pablo que decía que les he proclamado la palabra de Dios hablando del Evangelio? Hablando del Evangelio de Dios. Y esa palabra que ellos estaban proclamando sobre Jesús y su cumplimiento del reino de Dios en su persona, esa proclamación es la palabra de Dios. Eso puede ser una de esas dos cosas. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Están aprendiendo algo? Les estoy enseñando. No tiene que ser either or, no tiene que ser una de las dos cosas. Probablemente la forma más segura de irnos a la segura de saber qué es la palabra de Dios es combinando las dos. ¿Qué es la palabra de Dios en este contexto? Lo que Hebreos acaba de hacer hasta ese punto en Hebreos 4. ¿Qué le ha dicho? Ha demostrado por el Antiguo Testamento que Jesús es el Mesías, que Él es 100% humano, 100% divino, y está proclamando el reino de Dios, el significado de la persona de Jesús, por los textos antiguos testamentarios. Esa es la palabra de Dios. Esa proclamación, ese escudriñar, ese meterse y sumergirse en el pensamiento bíblico hasta que Jesús empieza a relucir a través de él y hay una revelación de quién Dios es en su persona y ves como el cumplimiento de todas las cosas están en él. Esa es la revelación bíblica del Nuevo Testamento. Esa es la palabra de Dios. Entonces por eso es que vemos que no hay mucha vida y no hay mucha cosa eficaz en nosotros. Porque queremos un estudio vago, superficial de la Biblia y pensamos que así vamos a tener los resultados que la Biblia quiere que tengamos. Nosotros hemos estudiado el libro de Hebreos en muchas ocasiones aquí con ustedes y hemos visto como la exposición bíblica del Salmo 110 a través de todos los salmos es impresionante. Y él está diciendo que ese es el ABC. Entonces, si ellos estudiaban y escudriñaban la escritura a esa profundidad para proclamar la palabra de Dios, y ellos entendían que si no lo hacemos de esa manera no va a haber vida, no va a haber eficaz, no va a haber transformación en la vida de la persona, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Meternos en el texto, inundarnos de la palabra. La palabra de Dios no es solamente citar los versos.
Los católicos hacen eso. Los católicos se paran a leer. ¿Usted nunca ha ido a una misa católica? Los católicos se paran y leen más Biblia que nosotros. Ellos van ahí verso por verso, capítulo por capítulo, lo leen. Dicen, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y después dice, el primer capítulo de qué sé yo, qué rayo, María, y leen otro, y palabra de Dios, te alabamos. Y están leyendo la Biblia. ¿Cuántas vidas son transformadas y qué eficacia hay? Ninguna. Porque no es citar la palabra. Es que la palabra tenga revelación completa en ti. Y en el poder del Espíritu Santo, eso es lo que hace que haya vida en ti. Por eso es que tú puedes leer un texto 1000 veces y te lo sabes de memoria. Pero no es hasta que alguien te lo predica con revelación y te lo muestra como apunta hacia Jesucristo. Y te ilumina otros textos que entonces tú dices, wow, esa palabra, qué tremenda. Y empieza a actuar en ti. Y entonces se hace vida en ti. Y ese es el problema con mucha gente que no aprecia la exposición bíblica cuando alguien toma un texto y lo trabaja y lo trabaja y lo trabaja hasta que se te alumbra los ojos de tu entendimiento. Jesús es expuesto y de repente se vuelve vida en ti y empieza a trabajar a tu favor. ¿Por qué yo enseño tanto interpretación de la Biblia? Porque yo creo que sin interpretar la Biblia correctamente la Biblia no funciona. Yo creo eso. Porque yo he oído predicaciones por años donde la gente dice, tórnense a 2 Corintios capítulo 5. Vamos ahora a Romanos capítulo 8. Y estás todo el día leyendo la Biblia. Y mi vida está igual y nada cambia. Porque yo no entiendo qué rayo es lo que estoy leyendo. Y voy aquí y voy allá y lo que hace es que me confunde. Porque hay un tema y entonces cogemos todos los textos a forzar a que confirmen el tema que nosotros queremos traer. En vez de coger un texto y exponerlo y demostrar lo que está encerrado en la esencia de él. Y aplicarlo en un contexto bíblico antiguo testamentario completo para que veamos el panorama de Dios y otras escrituras se nos iluminen. Y entonces, de repente el Espíritu Santo empieza a hablar en mi vida, se me abren los ojos de entendimiento y esa palabra empieza a trabajar en mí. Cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de hablar, cambia mi manera de ser, le hago vida a la palabra. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, está hablando ahí, meterse en el panorama bíblico completo con la revelación, que es todo apunta hacia Jesús para una relación personal. Y cuando tengo esa revelación en contexto, entonces lo que lea particularmente se me abre, se me revela y me empieza a transformar de adentro hacia afuera. Ese es el poder del Espíritu Santo trabajando para ti. Amén. Y una cosa que a mí me impresiona mucho es que cuando no estamos trabajando la Biblia responsablemente de esta manera, cualquier cosa nos engaña. Si yo me pongo a oír a una persona hablando, predicando, y después de cierto tiempo me empieza a hacer sentido lo que está diciendo. Si se me olvida que no estoy interpretando bien, que ese no es el contexto, que ese no es el propósito, si simplemente oigo nada más, porque se oye tan convincente, y porque tiene un efecto. Tan solo tú sentarte a escuchar ya tiene un efecto en tu mente empieza a asimilar lo que tú oyes. Por eso que una persona te cuenta un embuste y si tú mismo no te hablas a ti mismo y te dices, eso es embuste, tú te lo terminas creyendo. ¿Cuántos aquí no han comprado algo que sabían que era un embuste, pero la persona era tan convincente que como quiera lo cogió? Como mal dice, eso lo hago yo todos los días, más ayer, antes de venir aquí lo hice. La única forma de parar ese fenómeno es que tú tienes que hablarte a ti mismo. Y lo mismo sucede con la palabra de Dios. Hasta que no estemos bien conscientes de cómo se hace la palabra de Dios bien, cualquiera que la aplique mal nos va a convencer con facilidad. ¿Están conmigo hasta ahí? The word of God tests men's earthly life and his spiritual existence. Cuando dice la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante toda para decirlo. Dice que, ¿cómo dice la traducción de ustedes? Dice, discierne los, ¿qué dice? Discierne los pensamientos. Ok. Dice que prueba la vida humana de la persona y también su existencia espiritual. Mira lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios, una vez que está bien interpretada, una vez se hace vida en ti y empieza a trabajar eficazmente, empieza a desenmascarar tu vida humana y tu existencia espiritual.
Nada más en el mundo hace eso. Nada más puede interpretar lo que está sucediendo en tu vida más que la palabra de Dios. Nada más puede revelar tu condición, tu estatus, tu posición espiritual y dónde tú estás en el mundo espiritual más que la palabra de Dios. ¿Entienden? Por eso hay gente que lleva toda la vida predicando, toda la vida, y vienen y oyen un mensaje y dicen, yo estoy chavado. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y te revela que realmente estás mal. O se desenmascaran muchas cosas que en su vida natural nunca se habían dado cuenta de ellas. La palabra de Dios desenmascara la realidad de las cosas. Discierne dónde tú estás en tu vida terrenal y dónde tú estás en tu existencia espiritual. Los deseos del hombre, entumesis, the emotional part of man, intentions, enoia. Esas son las dos palabras en griego. ¿Dónde está el hombre en su intención emocional y dónde está el hombre en sus deseos? Entonces estamos hablando de la emoción o la intención. Cuando dice deseos es una parte emocional del hombre, y cuando dice enoia está hablando de una parte intelectual del hombre. La palabra de Dios discierne esas cosas, revela la existencia humana del hombre y revela su condición espiritual. Si tú no estás oyendo la palabra de Dios, tú nunca vas a saber dónde estás en el espíritu. Si tú no estás oyendo la palabra de Dios, tú nunca vas a discernir lo que está sucediendo en tu vida humana. La palabra de Dios, cuando viene con este poder, viene a decirte como en las tiendas o en el supermercado, cuando dice el punto, you are here. ¿Nunca han ido cuando te pierdes en el mall? Tienen como una cosa bien grande así y tiene un punto rojo, right? Y tú dices, yo quiero ir para Macy o yo quiero ir para donde sea. Y entonces lo primero que tú buscas es dónde tú estás, porque hasta que no sabes dónde estás, no sabes para dónde coger. ¿Y qué te dice? You are here. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios viene a decirte en tu vida natural, you are Shabadation. Right? O espiritualmente te dice, you are here. Este es el llamado que yo tengo para tu vida. Esto es lo que yo quiero para tu corazón. Esto es lo que estoy haciendo en tu mente. Te revela tu condición espiritual. Esto es lo que está sucediendo en tu matrimonio. Esto es lo que está pasando con tus emociones. Esto es lo que está confundiéndote en tu mente. Esto es lo que está atacando tus finanzas. You are here. Una buena predicación de la palabra hace característica que de repente tú te ubicas. A lo mejor no entiendes todo, pero te sientes que estás en el lugar correcto. Y hay un entendimiento acerca de hacia dónde vas, porque ya sabes dónde Dios te ha ubicado. Hay revelación acerca de, hay como una paz en tu corazón que te revela que Dios está haciendo algo específico contigo. Y ya no estás confuso ni buscándolo, ya sabes lo que es porque se te está revelando a través de la Escritura. Y eso es emocionante. A veces uno está tan preocupado que uno quiere que Dios le dé una casa o le dé un carro o le dé más chavos y Dios dice, no, you are here. Yo quiero trabajar contigo con tu carácter. Y eso emociona a uno y dice, wow, gloria a Dios. Mira cómo Dios está transformando mi vida. Mira cómo Dios está trabajando con mi ser. Mira cómo Dios está desenmascarando cosas que yo nunca había visto ni sabía acerca de mí. Entonces nos dirige a enfocarnos en las cosas que Dios quiere para nosotros, que Dios quiere trabajar en nosotros, que es lo que deberíamos prestarle atención y enfoque. La palabra de Dios es lo único que puede hacer eso en ti. Y searches, scrutinizes, es que te escudriña, te busca. ¿Entiendes eso? Por eso a mí me gusta tanto la película de Matrix, porque en la película de Matrix, antes de sacar a las personas hay que encontrarlas. Y es una lucha para encontrar dónde están en el sistema, dónde están atados, dónde están engañados. ¿Me entienden? Y eso es lo que hace la palabra de Dios, te busca, te escudriña, te discierne, te empieza a buscar, empieza a sacar, empieza a añadir, empieza a quitar, empieza a poner, empieza a darle vida, empieza a aplicar, empieza a discernir, hasta que de repente dice, you are here. Qué emoción cuando somos encontrados por Dios, por su palabra. Cuando somos encontrados por Dios en medio de la predicación, en medio de la revelación de Dios.
sabemos hacia dónde vamos, sabemos lo que está pasando, sabemos lo que Dios quiere hacer, sabemos lo que Dios va a trabajar, porque la palabra nos encontró. ¿A cuántos aquí la palabra los ha encontrado? The word of God will find you out. So, la palabra prueba en la vida humana y también la existencia espiritual. Dice, y todo está desnudo, gumos, delante de Dios. Y mira esta palabra que interesante, tetrachelis mesnos. Esto es una palabra bien peculiar que tiene 3 diferentes connotaciones. Se utiliza cuando un luchador coge a un oponente por el cuello hasta que no puede moverse. Mira eso, o sea, la palabra de Dios te escudriña, desenmascara tu vida terrenal, muestra tu existencia espiritual y después, como un luchador, te coge por el cuello y te inmoviliza. ¡Wow! Esa es una de las expresiones. La segunda expresión es como se utiliza esta palabra. Bueno, wrestler no pone takes you by the throat and you cannot move. También se utiliza cuando flaying of animals, cuando tú ¿cómo se dice flaying en español? Cuando tú rasgas a los animales. Cuando tú sabes, cuando tú, no sé si han visto eso, cuando cogen un animal y lo cuelgan así y después le quitan toda la piel. ¿Cómo se dice eso? Transquilar. Los despellejan. Esa me gusta más. Transquilar se oye muy técnico. La palabra de Dios te despelleja y te cuelga como un conejo. Eso es lo que quiere decir esa palabra. ¿O te gusta más la otra, que te agarra por el cuello? ¿Cuál es la? Mira cómo se utiliza esa palabra. O sea, la palabra de Dios te despelleja y te cuelga por el cuello. Por eso dice que estás desnudo delante de Dios. Y por eso dice que te agarra por el cuello. Y la tercera, ¿no te gustó la primera, la segunda? La tercera te va a gustar. La tercera es cuando un criminal se le coge con un dagger, con un puñal, y se le pone debajo del cuello, para que no pueda bajar su cabeza y tenga que confrontar al que lo está desenmascarando. La cara normal. O sea, ¿alguien tiene un cuchillo? Hacer una ilustración, hermano. ¿Alguien quiere ser voluntario? ¿No tienes cuchillo? Okay. Te coge tijera. Uy. Te coge así para que no bajes la cabeza. Imagínate eso. Para instrumentos, ¿verdad? Pero también... Oye, qué bonita está. Te coge así. Te coge para que tengas que enfrentar al que te confronta. Como si fuera un criminal, lo coge por el cuello y dice, aquí está. ¿Para qué pasa eso? Para que no baje la cabeza en vergüenza, sino que tenga que enfrentar la realidad. Lo mismo hace cuando te coge un luchador, te coge por el cuello y te inmoviliza. O te despelleja y te cuelga. La palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa, más cortante que toda espada de dos filos, y te despelleja, te agarra por el cuello, te pone un puñal en la garganta. ¿Para qué? Para confrontar la verdad de las cosas. Qué tremendo, ¿verdad? Y hasta que la palabra de Dios no hace eso en nosotros, ¿qué pasa? Uno no sabe lo que está pasando. Uno sigue ignorancia, uno sigue mirando las cosas del alto, uno sigue buscando otras cosas. O a veces atacamos lo incorrecto. Creemos que tenemos un problema familiar cuando en verdad es un problema espiritual. Creemos que tenemos un problema financiero cuando realmente lo que tenemos es un problema intelectual. A veces hay gente que ya Dios lo está bendiciendo financieramente. El problema es que son malos administradores. Si la palabra te tiene que coger por el cuello para que Dios te diga, no me pidas más, chavo, administra bien lo que te diga. Y de repente se desmascara la realidad donde tú estás espiritualmente. ¿Por qué estás gastando tu dinero? Porque cuando estás en ansiedad o en depresión, te desquitas con la tarjeta de crédito. Y te desenmascara donde estás en tu vida terrenal. Te desenmascara lo que está sucediendo espiritualmente. La palabra de Dios hace eso. Te confronta.
Usted sabe que hay gente así, ¿verdad? Hay gente que cuando están tristes comen mantecado. Y hay otros que se van de shopping. No sé cuál de las dos es más peligrosa. Y hay otro que se come un mantecado mientras va de shopping. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué más dicen? La palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de doble filo y... Entonces, ese es el efecto de la palabra. Dice, y fíjate que dice que divide las coyunturas de los tuétanos. La palabra tiene la capacidad de penetrar y cortar con facilidad y empezar a discernir tu vida terrenal, tu existencia espiritual, tu corazón, el alma y el espíritu. El todo de la vida del hombre queda desenmascarado ante la palabra de Dios. Y esa palabra empieza, y es bien interesante que cuando dice tuétanos, es como, el sentir de toda esta escritura es como que la palabra llega a la raíz del asunto. Eso es lo que realmente se está tratando de transmitir de arriba abajo. Que la palabra llega a la esencia de los problemas. Cuando dice los tuétanos, yo no sé qué tanto sabían las personas de aquel tiempo acerca de la anatomía del hombre, pero los tuétanos, eso es lo que está dentro del hueso, y de ahí es que se producen las células, que son las que se transmiten a través de todo el cuerpo para dar la vida. Y entonces cuando dice que la palabra de Dios parte hasta ahí, dice, es como viene a la raíz de lo que trae la vida de nosotros, de donde sale todo lo que fluye a través de nuestro ser. Lo más profundo, lo más esencia, es el común denominador más sencillo de lo que sucede en nosotros. La palabra de Dios es la que llega y entra hasta esa raíz de ese problema, hasta el asunto principal. Y muchas veces estamos bregando superficialmente con las cosas y no hemos ido hasta la raíz. Cuando arrancamos las cosas de raíz, cuando penetramos en la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo, entonces que empezamos a confrontar y a ser transformados genuinamente. There will be a time upon the face of the earth when the leading force of power and the central principle of governance of all people will be the revealed word of God and the expression of that manifestation of that word through the language of faith, hope and love. Va a haber un tiempo donde en el mundo entero, en la tierra, la fuerza que va a controlar, el poder que va a controlar todo y lo que va a gobernar todas las cosas es el principio de la palabra de Dios. Y esa palabra manifestada a través de la fe, el lenguaje de fe, esperanza y amor. Ese va a ser el futuro de Dios. Mira lo que dice Filipenses 3:20. Solamente estoy tratando de demostrarte que la palabra de Dios tiene poder. Filipenses 3:20, ¿ya lo tienen ahí? ¿Español? No. ¿Es en español? Dice, thank you, Danielito, Filipenses 3:20. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En el futuro, Dios va a transformar nuestro cuerpo con el poder con el cual Él puede sujetar todas las cosas. ¿Se recuerdan que en el libro de Hebreos dice que todas las cosas subsisten por la palabra de Dios? Por la fe entendemos que el mundo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios fue la que habló todas las cosas de existencia y las sostiene. Con ese mismo poder que Dios sostiene y sujeta todas las cosas, por el poder de su palabra, Él nos va a resucitar y va a transformar todas las cosas. ¿Tendrá poder la palabra de Dios? La palabra de Dios creó todas las cosas de la nada y está sosteniendo todas las cosas ahora. Y después esa misma palabra va a resucitar y transformar nuestro cuerpo para que sea igual que el cuerpo de Jesucristo, y va a transformar todo el mundo completo. Lo que Dios hizo en la tumba al cuerpo de Jesucristo se lo va a aplicar al universo entero, lo va a transformar. Y tú también vas a ser transformado por el poder de la palabra de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 13:12. A ver, Danielito. 1 Corintios 13:12. ¿Tú lo tienes en español?
Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aquí en Corinto dice que las lenguas se van a acabar, las profecías se van a acabar, los milagros se van a acabar, todos los dones se van a acabar. Lo único que va a permanecer es la fe, la esperanza y el amor. Y cuando todo lo que es en parte sea movido o removido, solamente vamos a ver lo perfecto. Y en ese mover donde vamos a ver lo perfecto, solamente va a permanecer el amor de Dios, la fe y la esperanza. Ese mundo de la fe, ese mundo del amor, es el amor de la revelación de la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. El conocimiento de Dios, fe es sinónimo al conocimiento de Dios en acción. Si no hay conocimiento y no hay palabra, no hay fe. Entonces, lo que va a permanecer es nosotros conociendo al Señor cara a cara, en su amor, en su revelación, en su esperanza, porque tenemos la palabra de Dios. Entonces todo lo demás va a ser removido. La palabra de Dios nos va a llevar a un nivel de revelación donde cuando Dios transforme todas las cosas, no solamente conoceremos a Dios, conoceremos como Dios nos conoce a nosotros. ¿Tú te puedes imaginar ese mundo futuro? ¿Será glorioso ese mundo futuro? ¿Tendrá poder ese mundo futuro? Miren lo que dice 1 Juan 3:2. Estas tres escrituras están hablando del futuro de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Somos hijos de Dios y todavía no se manifiesta ni vemos el todo de lo que Dios va a revelar en nosotros. Pero cuando Jesús se manifiesta o se manifieste, entonces somos transformados con Él. Porque le vemos tal como Él es. En un futuro, su cuerpo va a ser transformado, su vida va a ser transformada, el universo va a ser transformado y todo eso va a ser por el poder de la palabra de Dios. Ese poder de esa palabra tendrá menos poder hoy que lo que tendrá en el futuro. No, es lo mismo. El problema es la fe de nosotros. El problema es que nosotros no estamos viviendo la palabra. El problema es que no estamos dejando que la palabra se aplique en nosotros con el impacto que debería tener. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios te ama a ti igual que ama al que está al lado. Pero Dios sí hace acepción de principio. Tú puedes tener lo que tiene tu hermano independientemente de quién eres como persona, si haces lo que él hace. Si trabajas la palabra trabaja para ti. Ese es mi próximo punto. That force that will one day fill the entire universe and transform the entire creation has already broken through within human history in the resurrection of Christ and is right now in current operation within our human bodies. Ese poder que un día va a transformar todas las cosas, ya entró a la historia de la humanidad en la tumba, en la resurrección de Jesucristo, y está actuando actualmente en nosotros. La palabra de Dios está en nosotros, el poder de Dios está en nosotros por su palabra. La palabra es la simiente, la naturaleza de Dios, todo lo que Dios es y tiene. Esa palabra está en ti, Dios mismo está en su totalidad dentro de ti por su palabra. Y en el poder del Espíritu Santo esa palabra es germinada y Cristo habita en ti por la fe en tu corazón. Y esa totalidad de Dios está en ti ahora mismo actuando. Es lo mismo que sucedió en la tumba cuando resucitó a Jesucristo, ahora se te metió por dentro a ti. La pregunta es si vas a vivir conforme a esa verdad o si vas a seguir creyendo las verdades que el mundo te enseña. La palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa. Pero el problema no es la palabra, el problema es el terreno. Jesús dijo: el sembrador salió a sembrar.
¿Qué siembra? La palabra. Una palabra cayó junto al camino. ¿Y qué pasó? Satanás vino y se robó la palabra. Otra cayó en piedras primero. Y no tenía raíz. Cuando vino la tribulación y la persecución, por causa de la palabra se secó. Otra cayó en espino y la ahogaron los afanes del mundo. La palabra, cuando entra en nuestro terreno, en nuestra vida, si hay muchos afanes, distracciones en nuestra vida, ahogan la palabra y se hace infructuosa, dice la Biblia. La palabra, cuando llega a nuestra vida, tiene el mismo, es la semilla, tiene el mismo poder. El problema es el terreno en donde se planta. Si no dejas que esa palabra entre con raíces a tu vida, cuando venga tribulación y persecución por causa de lo que estás oyendo, la gente dice: ay, desde que yo vengo a esta iglesia todo me está saliendo bien. Gloria a Dios. Es persecución por causa de la palabra. Ahora ponte a echar raíces. Ponle fe a la palabra. La palabra está trabajando profundamente en ti. Pero cuando no echas raíces, entonces la gente se confunde. La semilla tiene el sembrador es irrelevante. Es la palabra la que tiene el poder, la semilla es la que tiene el poder. Y la palabra, cuando se siembra en el terreno, si es un terreno fértil, entonces da fruto. Si no, Satanás se roba la palabra. Dice la palabra del reino cuando no la entendemos. ¿Por qué usted no entiende la palabra? O no la estudia o no está prestando atención. Pues yo no entiendo algo que yo hago. Lo estudio hasta que lo entienda. Es que yo no entiendo lo que dice el pastor. Pues ponte a estudiar hasta que lo entiendas. Porque si no lo entiendes, el enemigo se roba la palabra. ¿Ve? El problema no es la semilla y el problema no es el sembrador. El problema es el terreno de nuestra vida. La palabra es vida, tiene eficaz. Cuando está en tu boca tiene el mismo poder que si Dios mismo la hablase. Pero si tú no has permitido que esa palabra se siembre en lo profundo, esa palabra va a gobernar y transformar el futuro. Y esa palabra está actuando ahora mismo poderosamente en ti. Pero si hay cosas compitiendo por tu afección en contra de la palabra, si hay persecuciones y tú no tienes raíces en la palabra para soportarla, si no estás meditando en ella y no la estás entendiendo en su profundidad, el enemigo te la roba. Pero hay gente que con la palabra da fruto a 30, a 60, el 100 por uno. Hay gente que no tiene límites porque siguen recibiendo la palabra. Miren lo que dice Romanos 8:11. La palabra contiene a Dios mismo. Pero recuérdense que cuando una palabra se siembra, cuando una semilla se siembra, eso va a tardar un tiempo en dar fruto. Esa palabra va a tomar un tiempo en lo que entra a la profundidad de tu ser. Aquí nunca nadie ha sembrado algo. Sembrar no es fácil. Y mantener un terreno para que se dé lo que tú estás sembrando, más difícil todavía. Darle mantenimiento a un terreno, eso es un arte. Tienes que echarle abono. Que si tienes que quitar todas las cizañas que quieren matar la semilla. Tienes que mantener el terreno limpio. Si lo descuidas, no le estás echando agua y sol y todo el ambiente, y la temperatura no está perfectamente como debería estar, la semilla no germina. Y después que germina, entonces tienes que mantenerla y seguirla cuidando. Toda nuestra vida nosotros vivíamos en el campo y nuestro sueño era tener un palo de aguacate. Entonces sembrábamos y nunca se daba, ¿verdad? Que nunca se daba el chavo palo de aguacate. Hasta que hicimos un truco y sembramos una semilla en un envase, aparte, afuera, a esperar que germinara. Y entonces cuando germinara la sembramos media afuera y media adentro, ¿vale? Y después de mucho tiempo funcionó el truco. Por fin el palo de aguacate empezó a crecer, empezó a echar flores, se puso el grande. ¿Tú sabes cuántos aguacates dio ese palo? En toda su vida, un aguacate. ¿No, no es? Nunca dio. Jorge estaba frustrado porque Jorge es sembrador. Después de tantos años trabajando en el palo, un aguacate. Y el palo del vecino del frente de casa de mi mamá, que ni le gusta el palo de aguacate, que hasta lo picó. Ese palo estaba preñado de aguacate todo el tiempo. Se caía en el piso, así se perdía. Eso es injusto. ¿Pero qué es? Que para sembrar
es un trabajo, es un arte. No es fácil. Entonces el problema no es la semilla tiene el poder, pero el terreno tiene que estar preparado. Y si el terreno de nuestra vida no está como debería de estar, no vamos a poder recibir la palabra implantada que puede salvar nuestras almas, dice Santiago. ¿Qué verso dije? Si el Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos mora en vosotros, el que levantó a Jesucristo de entre los muertos vivificará también vuestro cuerpo mortal por el Espíritu que mora en vosotros. Ya el Espíritu de Dios está dentro de ti. Y ese Espíritu es el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos. No hay dos Espíritus Santos. Tú no tienes una versión menor del Espíritu Santo que la que tiene Jesucristo. Es el mismo Espíritu. ¿Ok? Entonces ese Espíritu está dentro de ti. Ahora tú tienes que activar el trabajo, la actividad de ese Espíritu Santo. ¿Cómo lo haces? Por la palabra de Dios, por la fe, por el conocimiento de Dios en acción. El Espíritu Santo está atrapado dentro del cuerpo de creyentes que son incrédulos. Y por eso es que el Espíritu Santo muchas veces lo que tiene es una lucha con nosotros. Porque Él quiere salir para adorar. Él quiere salir para que tú te pares en fe. Él quiere salir para que te atrevas a imponer las manos sobre los enfermos. Él quiere, Él te conmueve. Pero la incredulidad de nosotros, el terreno de nosotros que se llena de afanes de este mundo, o que se preocupa más por las persecuciones y las tribulaciones, el terreno de nosotros que no está meditando, entendiendo la palabra, no puede dar fruto. ¿Ven ese fenómeno? Eso es la palabra de Dios y el Espíritu Santo que cuando se combinan en la vida de uno empiezan a crear la vida sobrenatural de Dios, la esencia de Dios, el poder de Dios, la naturaleza de Dios. Tú te preñas de Dios mismo cuando tienes esa palabra en el poder del Espíritu. Mira lo que dice Efesios 1:19. Por eso cuando yo leo la Biblia, o cuando yo estudio la palabra, o cuando yo me puse a escuchar los mensajes, yo lo veo como si me estuviera metiendo vitamina. Yo lo veo como Popeye cuando se comía las espinacas. Así yo lo veo. Cuando yo lo veo así, yo digo, cuando termine esta predicación, cuando termine este estudio, yo voy a arrancar la cabeza al diablo. Porque el Espíritu ya está en mí. Ahora lo que necesita es el entendimiento, la revelación, la palabra de Dios para empezar a proclamar a Jesucristo, a transformar mi mente para que empiece a dar fruto a la naturaleza divina. 19 dije, ¿verdad? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando entre los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. ¿Lo pueden ver? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? O sea, el Espíritu está en ti. El Espíritu tiene un poder supereminente. Entonces Pablo está orando para que Dios te revele el poder que está en ti. Pero ese poder actúa para los que creen. Si no lo crees, ya una vez me quedo con tu Biblia, ¿verdad? Porque te la estoy pidiendo cada rato. Si no crees, no opera en ti. Hay una ilustración que yo vi una vez y me ayudó a entender esto bastante. Y es que cuando tú vas a hacer un carro, hacen un prototipo. Alguien dígame un carro bueno, Omar, que es experto en carro. Todo el mundo dijo Lamborghini. El Porsche, el Lamborghini, el Bentley. No, un carro con power. El Ferrari. Cuando tú haces un Ferrari, tú haces un prototipo primero. Entonces tú no haces 1000 Ferrari o 10.000 Ferrari para vender. Tú haces uno solamente. El concept car. Ese es el prototipo. Entonces todo lo que tú quieres poner en los 1000 carros, tú se lo metes primero al prototipo. ¿Ok? Para que si el prototipo funcione, se supone que sin probar los 1000 carros, si le puse lo mismo al prototipo que le puse a los 1000 carros se supone que corran igual. ¿Me siguen?
Son las gomas que quiero para los 1000 se las meto al prototipo. El motor, el aceite de mejor calidad, entonces pruebo el prototipo, lo paso por el fuego, lo pongo a 100 millas por hora, a hacer curvas forzadas, lo tiro en la arena, en la tierra, cuando está mojada la carretera, lo pruebo con todo, lo choco, lo exploto. Y si el prototipo pasa todas las pruebas y está perfecto, entonces lo único que tengo que hacer es poner lo mismo que puse en el prototipo en los 1000 y no hay que probar ninguno. ¿Ok? So, Jesús es el prototipo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios entró y se hizo un hombre. Y en el poder del Espíritu Santo fue probado, fue tentado, fue atacado, lo atacaron todas las fuerzas del mal, pasó por el fuego, pasó por la persecución, pasó por la tribulación y nada lo pudo destruir. Ni la muerte lo pudo destruir, resucitó de entre los muertos. Y ahora Dios dice, si pongo lo mismo en Jesús, si pongo en la iglesia lo mismo que puse en Jesús, se supone que tú corras de la misma manera. Pero el problema no es el motor de tu carro, el problema son los choferes. Porque tú puedes tener el Lamborghini, pero suavecito, dale suave, mijo. Ay, me asusto. Si no le sacas el poder al motor y no aprietas el pedal hasta el final, no puedes ver todo el potencial que está en el carro. ¿Me entienden que no quiera? Usted tiene el motor de Jesucristo, el Espíritu Santo. Usted tiene todos los componentes del prototipo, la palabra de Dios. Pues ¿qué hace guiando a 20 millas? Dale a home al acelerador. Voy a leer un versículo. Un versículo. Voy a orar 5 minutos. Voy a hablar en lengua, 2 lenguas. Ay, ya. Métela a home. A la oración, al estudio, a la alabanza, a la adoración. Métale hasta el fin para el poder del Espíritu Santo activarse por tu fe. El poder supereminente actúa para los que creen, a los que le están metiendo al pedal. Yo tengo el mismo Espíritu Santo que usted tiene. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que yo le doy con todo. Yo todo le doy con todo. Mi mentalidad es que si no lo voy a dar con todo, mejor no le doy nada. Deja el carro allí parqueado, mejor. ¿Por qué están callados? Hay que meterle al carro, a la palabra, a la oración, darle con todo. La palabra es todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene. Si la palabra está en ti, se te metió por dentro. Entonces tienes el Espíritu Santo por dentro. Y el mismo poder de resurrección que transformó el cuerpo de Jesucristo y que transformó todas las cosas, ese mismo poder está dentro de ti. Pero ese poder que es supereminente actúa para los que creen. La palabra está ahí, pero si tú dejas que las persecuciones, si tú dejas que los afanes de este mundo, si tú dejas que la falta de entendimiento te engañe, entonces la palabra se hace infructuosa. El enemigo te roba la revelación y no empieza a trabajar en ti. Efesios 3:20. Y aquel que es, todo el mundo dígalo, aquel que es poderoso, aquel que es poderoso, más o menos, eso es como 20 millas. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, para hacer todas las cosas. ¿Y cómo las va a hacer? Mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa. Sí, el problema es que el poder actúa en nosotros. Eso es según como tú crees, es según como tú activas. Primero, que si no estás pidiendo,
Dios no puede sobrepasar lo que pediste. Segundo, que si no estás pensando, Dios no puede pasar más allá de tu pensamiento. ¿Ves? Esto es según el poder que actúa en nosotros. A la medida que tú estás permitiendo que la palabra y el Espíritu opere en ti, a esa medida es que Dios va a sobrepasar tus expectativas. Dios no puede sobrepasar las expectativas de alguien que no está esperando nada. Yo no puedo orar, ni adorar, ni hacer nada con Dios sin verme confrontado primero con lo que creo y entiendo acerca de lo que solicito y estoy buscando. Y ese es el proceso de creer. Ese es el proceso de verme confrontado. Si yo le voy a creer a Dios, Padre, yo le creo para que este hermano se sane en el nombre de Jesús. Inmediatamente me veo confrontado. Me veo confrontado si tú estás enfermo. Me veo confrontado si has tenido algún milagro de sanidad anterior a ese. Me veo confrontado si yo tengo conocimiento acerca de lo que la Biblia dice acerca de sanidad. Inmediatamente me veo confrontado. ¿Y qué pasa? De repente, o actúo en fe y creo, y tengo entendimiento y levanto mis expectativas y el Espíritu actúa en mí poderosamente y sobrepasa mi expectativa, o dejo que la incredulidad, la confusión y lo que me ha confrontado bloquee el poder que está en mí. ¿Lo vieron o no? Often we don't enjoy these realities or participate of these truths because we are not taken over by the Spirit to the measure that allow His Word to be the all-in-all factor in our lives. Porque muchas veces no vemos que estas realidades se apoderen de nosotros y estas verdades nos sobrecojan en el Espíritu, porque no hemos permitido que la palabra y la unción trabajen a la medida que el todo de nuestra vida sea consumado por esa palabra. El Espíritu está en ti, pero tienes que activarlo por fe. La palabra está en ti, pero tienes que proteger el terreno para que haya entendimiento y dé fruto a 30, 60, 100 por uno. Dios ya tiene en ti lo necesario. Tú tienes lo mismo dentro de ti que Jesús tenía dentro de él. Pero lo que tienes que ver es que tu vida sea vivida como la vida de Jesús. Mira lo que dice Colosenses 1:9. Si, ¿cuánto están la palabra? Si se supone que, ¿por qué yo les estoy dando tantas escrituras y tantas cosas? Porque se supone que algo esté pasando ahora. Se supone que algo empieza a decir en ti, mira lo que dice aquí. Wow, mira lo que yo tengo por dentro. Oh my God, mira lo que Dios quiere hacer conmigo. Se supone que la palabra esté penetrando y empieza a cortar ahora mismo. Y empieza a desenmascarar ahora mismo. Y empieza a quitar lo que está de más ahora mismo. Y empieza a revelar tu situación espiritual ahora mismo. La palabra es poderosa. Se empieza a hacer vida. Se está trabajando ahora mismo. Se supone. ¿Qué dije? Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuántos dicen amén? Pablo está orando que el conocimiento de Dios venga con sabiduría y que la revelación de Dios empiece a iluminar tus entendimientos, porque si eso está sucediendo en ti, dice que vas a ser fortalecido con poder, con el poder de su gloria. Aquí vemos esta dinámica relación que existe entre el conocimiento, la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Yo no conozco ninguna persona
que experimente consistentemente una manifestación del poder de Dios, que no tenga simultáneamente con ella un conocimiento y un crecimiento en el estudio de la palabra. Porque esas son las vitaminas, esos son los nutrientes, esa sabiduría es progresiva. Y dice que vayas creciendo, entonces quiere decir que no hay límite. Si el poder es ilimitado y tienes que crecer en el conocimiento, es que no hay límites de ese conocimiento y no hay límites de ese poder. Tienes que continuamente nutrirte de la Escritura, nutrirte de la palabra. Y como vimos en el principio, no es solamente leer un texto y ya. Es ver el todo de la Escritura, es ver el todo del contexto de Dios a través del Antiguo Testamento y su cumplimiento en Jesús. Eso es lo que va a ejercer en nosotros el poder, la actividad del Espíritu Santo. Colosenses 3:12. Vamos a brincar esa. Vamos a 2 de Pedro 1:2. 2 de Pedro 1:2 dice aquí: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Todo el mundo dice eso conmigo: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio del cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Están conmigo? Todas las cosas, ¿cuántas cosas? Que pertenecen a la vida y a la piedad, se te son dadas por el conocimiento. Todas las cosas concernientes a la vida. Dinero, todas las cosas concernientes a la vida. Salud, todas las cosas concernientes a la vida. Gozo, paz, todas las cosas. ¿Cómo son dadas? Por medio del conocimiento. Y entonces, ¿qué te hace? Dice que pone en ti la naturaleza divina. Yo no sé si la gente lee la Biblia. Dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, pero si no sabes las promesas, ¿cómo vas a participar de la naturaleza divina? Si la gracia y la paz son multiplicadas por medio del conocimiento. Gracia es la habilidad sobrenatural para Dios hacer por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Que se multiplique sobre ti la habilidad de que Dios haga por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Paz, shalom, quiere decir que no haya nada quebrantado ni nada perdido en tu vida. Que se te multiplique el que nunca haya nada perdido y nada quebrantado en tu vida. ¿Cuántos quisieran que Dios haga por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo? ¿Cuántos quisieran que no haya nada quebrantado y nada perdido en tu vida? ¿Cuántos quisieran que eso se te multiplicase todos los días? Es por medio del conocimiento. Porque entonces participas de la naturaleza divina. Su naturaleza divina quiere decir que Dios pone en ti lo mismo que está dentro de Él. ¿Y cómo sucede eso? Por el poder del Espíritu Santo y la palabra. Dentro de ti, ok, tú no tienes paz dentro de ti. Tú tienes la paz de Dios. La paz que está en ti es la misma paz que Dios tiene dentro de Él. Tú no tienes amor dentro de ti. La Biblia dice que tú tienes el amor de Dios derramado en tu corazón por medio del Espíritu Santo. El amor que está en ti es el mismo amor que está dentro de Dios mismo. Si tú no tienes vida dentro de ti, tú tienes la vida de Dios dentro de ti. Zoe, la vida eterna de Dios. Cuando dicen
que nadie se pierda, mas tenga vida eterna. Tener es posesión presente. Vida es Zoe, la vida de la calidad de Dios mismo. Eterna es la calidad, no cantidad. De tal manera amó el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se desconecte más de su fuente, más que tenga ahora en el presente la misma calidad de vida que Dios tiene dentro de sí mismo. Eso es lo que pasa cuando tú crees. La naturaleza divina es que Dios pone dentro de ti lo mismo que tiene dentro de Él. Tú tienes el amor de Dios, la paz de Dios. Tú no tienes fe dentro de ti, tú tienes la fe de Dios. La misma fe que dijo sea la luz y todas las cosas fuesen, es la misma fe. Ahora, si esa fe se mezcla con incredulidad, si ese amor se mezcla con odio, si esa paz se mezcla con incertidumbre, ¿podrá dar fruto? Si dejas que los afanes del mundo cojan esa naturaleza divina y no crezcas en el conocimiento de Dios, ¿podrás experimentar la misma vida de Dios? ¿Ves la diferencia? Si tú no tienes gozo dentro de ti, tú tienes el gozo de Dios. El mismo gozo que Dios tiene por dentro es el gozo que te metió a ti por dentro. La misma paz que Dios tiene. Por eso dice una paz que sobrepasa el entendimiento. Por eso dice un gozo inexplicable y lleno de gloria. Por eso dice la Biblia que es la vida de Dios mismo que está dentro de ti. La naturaleza divina de Dios. Es lo que Dios tiene por dentro, se te metió por dentro a ti. La semilla de Dios, la palabra de Dios, tiene todo lo que Dios y todo lo que Dios tiene su naturaleza, es su simiente, es su semen, es su naturaleza para reproducirte en ti. Por eso es que tú eres un hijo de Dios. No eres un hijo de Dios teóricamente por adopción legal, en medio de papá, y no hay ninguna relación. Literalmente eres hijo de Dios porque la semiente de Dios se metió por dentro y el poder del Espíritu Santo puso a Cristo en ti. Pero un hijo desnutrido que no come, no va a crecer y no va a madurar. Y por eso es que la Biblia habla de bebés, de jóvenes y de padres. Por eso la Biblia dice que hay que crecer y nutrirnos. ¿Por qué? Porque mientras más creces en el conocimiento de la palabra, más te toman las vitaminas. Mientras más te alimentas de Dios, más Dios crece en ti. ¿Cuál fue la última escritura que dije? The word in its divine power and its spiritual dimension goes to work deep in your being, in part and assimilates the essence and the substance of God Himself. The peace of God, the love of God, the joy of God, the life of God, the faith of God, the hope of God, the holiness of God, the glory of God. Dios pone dentro de ti su santidad y su gloria misma. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No son dos glorias, es la misma gloria de Dios. It's all growing in us and developing our spirit in the power of the Holy Spirit. Todo eso está creciendo en nosotros, siendo desarrollado por la gracia del Espíritu Santo. Mira lo que dice Efesios 3:14. Esto a mí me ha ayudado mucho. Yo espero que le ayude a alguien hoy. Escuche esto. Por eso, nunca se sienta mal y no permite que nadie se burle de usted cuando usted está creyéndole a Dios por algo y lo que le está creyendo parece que es algo estúpido. ¿Ok? Estoy creyéndole a Dios que la goma no se me vacíe. ¿No? Y alguien diría, ¿por qué no te compras otra goma y ya? Right? Pero no se sienta mal, porque usted sabe que usted está creciendo en su fe. Y hoy le crees por una goma y mañana le crees por un carro. ¿Me entiendes? Son niveles. Mientras más te alimentes, más tú en algún momento tienes que empezar con algo a usar tu fe. Ahora déjame decirte una cosa, es la misma fe que le cree por la goma a la que le cree por el carro. Es la misma fe. Lo que pasa es que está desarrollada o está en un estado fetal, está todavía naciendo. ¿Me siguen o no? Cuando la Biblia dice que el águila hace que el águila se tire, la Biblia dice que coge al águila y lo tira del nido. Y el pobre águila está así flipping y no puede volar, no puede todavía, es un bebé.
Y entonces, ¿qué hace? El águila lo coge y lo sube. ¿Y usted cree que lo pone en el nido otra vez? Lo tira otra vez. Imagínate qué drama es eso. ¿Y qué hace el águila? Lo vuelve y lo coge otra vez. Y cuando viene, ¿lo va a poner en el nido? Lo tira otra vez. ¿Para qué? Para que desarrolle los músculos. Es el amor de Dios que te tira. Porque Él sabe que hay más en ti de lo que estás dando. Y como las cosas bonitas no te motivan, pues a veces hay que tirarte. Porque el águila sabe, hay un águila en ti. Es la misma naturaleza. Tú no tienes deformidad. Yo puse dentro de ti lo mismo que está dentro de mí. Tú tienes el poder. Lo que pasa es que quieres estar cómodo en el nido, yo dándote tu gusanito. Salte a volar. Tírate de cabeza, aunque te escocote, pero vas a aprender. ¿Entiendes lo que quiero decir? Porque a todo el mundo le gusta el gusanito. Y el nidito así bien comodito. Dame otro gusanito. Y cuando tú estás en el nido comiendo gusanito, tú te crees que ese es el todo de la vida. El todo de la vida es el gusanito que viene y mirar al águila, ¡qué lindo! Y el nidito calientito. No, y tú no sabes que dentro de ti hay el potencial de volar a alturas y de coger serpiente y de ser el rey del cielo. Tú no sabes eso, ni lo vas a saber, a menos que venga un águila ¡pah! Y te tire patas arriba para que caigas y te choques contra la roca. ¿Lo están entendiendo? Y si el águila no pasa por ese trauma, no puede ser águila después. No puede aprender a volar, nunca. Un águila solo no aprende a volar, no aprende a cazar, no aprende a hacer nada. Porque es importante pasar por ese proceso de cocotarse y que el águila lo tire, y siempre, cada vez que lo tire y lo coge, algo está viendo del águila. Mira cómo mueve las alas, mira cómo me recoge, mira qué destreza, como me dejó más tiempo cayéndome ahora, y después al final qué poder tiene ese águila, hasta que tú te das cuenta, eso mismo está dentro de mí. Yo puedo hacer lo mismo también. ¿Me entiendes? Y empiezas a desarrollar tus músculos espirituales. Y mientras más Dios quiere que tú crezcas, más problemas permite que vengan a tu vida. Yo no quiero crecer tanto, Señor. Otro gusanito. ¿Qué escritura le dije? ¿Me está gustando este mensaje? ¿Qué hora es? Se viene la tormenta por ahí. Yo la reprendí, pero por si acaso. Efesios 3:14 dije. Sí. Ok, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien se nombre toda familia en todos los cielos y la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su poder, para que os dé conforme a las riquezas de su poder, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y el conocer del amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios quiere que tú seas lleno de la plenitud de Él mismo. ¿Será Dios grande? ¿Cuántos creen que Dios es grande? Y si Dios es grande, imagínate qué grande eres tú, que tienes la capacidad de que Él se te meta por dentro. Pero tú se ves como una porquería. ¿Ves? Porque no ha permitido que la palabra de Dios penetre y el poder de Dios te fortalezca con poder en el hombre interior, para que entiendas el amor de Dios. La única manera que esta casa puede crecer y extenderse es siendo llena de la revelación de la Escritura. The Word shapes our minds in the programming and the structure needed in order for our souls to function in the ultimate potential. You are already made only to function properly in a certain set and specific parameters, values and incentives. Usted está diseñado para funcionar solamente apropiadamente en unos específicos parámetros, valores e incentivos. If you don't supply the sufficient data, si no proveemos esa data, esa suficiente información, o da forma, ese formato para nuestra alma,
It will always break down. Siempre se va a quebrantar. Siempre va a haber malfunction, siempre va a haber mal funcionamiento. So, la palabra no solamente está trabajando en tu espíritu para poner la naturaleza de Dios, la palabra también trabaja con tu alma para que funcione apropiadamente. So, tu mente está diseñada para tener un formato. Tu mente está diseñada para tener un orden. Tu mente está diseñada para tener unos incentivos, para tener un formato, para tener un programa. Tu mente ya está diseñada para operar de cierta manera específica, para tener unos parámetros y unos valores. Y si tú no suples eso, por eso es que hay mal funcionamiento en nuestras vidas. Bueno. Tu mente, por eso es que, vamos a suponer algo. Usted espera que lo que yo diga haga sentido, ¿right? Y que yo siga un orden. Usted espera eso. Y si no, usted me cancela. Porque ya tu mente está diseñada para operar con que me dejan un principio, me dejan entonces me dejan un final. Y siempre nosotros somos diseñados así. Cuando usted entra en una tienda, usted espera que haya un orden. Y lo primero que usted piensa, ¿quién es el que manda aquí? Y si usted ve algo que está fuera de orden, un revolú, usted se va. Porque usted no puede funcionar sin orden. ¿Es o no es? Ya tu mente está diseñada para cuando usted tenga una conversación con alguien. Usted nunca ha hablado con alguien y da la vuelta y la vuelta y la vuelta y no te dice qué rayo es lo que te quiere decir. Usted quiere que la persona vaya al punto. Que usted dice, no me entretengas mucho, dime lo que me vas a decir. ¿Estás seguro que quieres que te diga lo que no? Porque la mente está diseñada a tener unos parámetros, unos valores. Y si tú no suples eso con una buena información, se quebranta. Y muchos de ustedes están quebrantados porque nunca se han suplido la necesaria información que necesitan para existir, para funcionar. No solamente espiritualmente, pero aún en sus propias mentes. La mente necesita funcionar ciertas cosas para trabajar. Hay muchas cosas que necesita, pero voy a ir poco a poco. Voy a darle lo más fácil posible. Lo primero que tú necesitas, la mente necesita, es lo que se llama un worldview, un panorama mundial. Sin esto nadie funciona. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Y para qué existo? Todo el mundo necesita eso. Sin eso, usted no funciona. ¿Por qué mucha gente no puede operar en el mundo? Pues no saben quiénes son. Y todo lo que están haciendo es tratando de buscar su identidad. A lo mejor yo soy un rockero y se dejan el pelo largo. Entonces no les satisface, no los llena. O sea, a lo mejor yo soy rapero. So, se cortan el pelo, se les pasa la navaja, hacen una línea, se ponen los pantalones así que se le ve el fundillo, caminan así medio de lado como si tuvieran una distrofia en el brazo. Yo, oso, oh, ya. Primo, hey. Entonces, buscando identidad. Y llegan a los 30, a los 40 y todavía están buscando identidad. Y brincan de una relación a otra relación y a otra relación. ¿Por qué? Porque están buscando a alguien que les diga quiénes ellos son. Porque no saben de dónde vienen, no saben a dónde van y no saben quiénes son. Y la mente no puede funcionar en el mundo sin esa información primordial. Entonces hay gente que aparentemente funcionan, pero es porque se han aprendido a mentirse acerca de su identidad. Pero por dentro todavía hay algo que está quebrantado. Por eso nadie puede funcionar consistentemente en el mundo ni en la vida a menos que no tenga un correcto panorama mundial. Eventualmente se deprimen, eventualmente se frustran, eventualmente ellos no pierden las cosas, ellos mismos las quebrantan. Porque están insatisfechos con ellos mismos. Porque no encuentran realización, porque no le ven el propósito a la vida. Todo el mundo necesita un panorama mundial.
¿Quién soy yo? ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Para dónde yo voy? ¿Y de dónde venimos? ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Nunca nadie se ha preguntado eso? ¿Están conmigo o no? Entonces, la palabra de Dios no solamente pone la naturaleza de Dios en ti, no solamente te fortalece para que todo lo que está dentro de Dios está dentro de ti y que Cristo habite en tu corazón por fe, no solamente te identifica la vida y tu condición espiritual. La palabra de Dios te da un panorama mundial, hace que tu mente funcione bien, porque la palabra de Dios es lo único que te dice quién tú eres, de dónde vienes y hacia dónde vas, y cuál es tu propósito y la razón por la que estás, y por eso puedes funcionar correctamente. Yo pienso que estoy explicando todo perfecto y las caras de ustedes es como que voy a tener que bajar. Voy a bajar a lo más bajo posible. Ok, la gente, este es el conflicto de las personas. ¿Por qué tú nunca puedes ser un buen pintor? O comerciante o mecánico. Porque por dentro hay un conflicto que te dice, a lo mejor esto no es quien yo soy. O peor, por dentro hay un conflicto que sabe que tú eres mejor o más grande que lo que estás haciendo. Y el problema es que tú crees que tienes que encontrar otra cosa que hacer para calmar esa sed. Y no, es la palabra de Dios que te dice quién tú eres. Por lo tanto es irrelevante lo que hago. Hasta que la palabra de Dios no sane eso en tu mente, nada de lo que tú haces vas a poder hacerlo en excelencia, en su total potencial. Porque le estás dando demasiado poder a lo que haces. Estás tratando de hacer algo para demostrar quién eres. Y Dios quiere que tú sepas quién eres por la palabra, y entonces no te importa lo que haces. Porque lo que haces todo lo haces con gozo, con alegría, porque sabes que no importa lo que expreses, tú eres más grande todavía que eso. Y por eso no hacemos nada de lo que hacemos bien. Porque tenemos muchas emociones invertidas en cosas que Dios no quiere que invertamos en ellas. No me puede importar tanto lo que tú piensas de mí. Mi identidad no puede estar amarrada alrededor de las opiniones de los demás. Yo tengo que hacer las cosas por amor y con excelencia, pero no puedo dejar que mi identidad sea basada en eso. Eso quiere decir que si ninguno de ustedes oye mi mensaje, yo soy un fracaso. No puedo permitir que la reacción o el resultado o ni siquiera el éxito determine cómo yo me siento acerca de mí mismo. Mi identidad está segura en Dios. De ahí viene mi panorama mundial. Yo sé cuál es mi propósito. La razón por la cual yo existo es para adorar a Dios. Vivo para Él. Él es el que me crea para madurar y crecer en su naturaleza divina. Yo sé de dónde vengo y sé para dónde voy. ¿Usted no cree que Jesucristo era mejor o merecía más que un canto de madera? Right? Porque a él no le importó, ni le dolió, ni creyó que estaba bajando en su identidad, teniendo un destino que era simplemente que lo crucificaran en un palo de madera. Porque su identidad no estaba basada en eso. Su identidad estaba en su relación con el Padre, lo que la Escritura decía acerca de él. Él sabía que él era el creador del mundo. Él sabía que todos los que lo están crucificando dependían de él para su existencia. Por eso podía humillarse. Yo nunca estoy demasiado alto que yo no pueda limpiar un baño, o ayudar a una persona caída, o cambiar una goma. Porque esa no es mi identidad. Mi identidad es lo que la palabra de Dios dice acerca de mí. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? Mi propósito. ¿Cuál es el punto de todo esto? Si el panorama mundial es la serie de respuestas que ya tú tienes programadas
para contestar las preguntas que la vida te pregunta constantemente. Sí, todos ustedes ya tienen un panorama mundial, porque ya ustedes tienen las respuestas a las preguntas. Algunos no saben ni que las tienen, pero las tienen. Tú te dices algo acerca de las preguntas que la vida te tira constantemente. Si cuando te llega el cheque del trabajo, el cheque te dice algo, te habla, el cheque te habla. El cheque te habla y te pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién tú eres? Y tú o dices, esto es lo que yo valgo, o tú dices, esto no me define quién yo soy. Esto es solamente dinero, esto no tiene que ver nada con mi identidad. Y por eso lo puedes desprender y por eso lo puedes usar sin amarrarte a él. ¿Ves la diferencia? Cuando tú hablas con una persona, esa es la pregunta que todo el mundo está preguntando. ¿Y tú quién eres? ¿Ves? Si tú estás inseguro, tratas de impresionar para que la persona sepa quién tú eres. ¿Ves? Si tú estás seguro en tu identidad de la palabra, tú no tienes que impresionar a nadie. Y me importa un bledo lo que tú piensas de mí. Porque si tú no lo puedes ver, tú estás ciego y nadie te puede convencer por más que te lo expliquen. You get it or no? La pregunta de quién tú eres, la pregunta que la vida te tira constantemente es ¿qué tú sabes? ¿Qué tú sabes? Eso te afecta a tu identidad. ¿Qué tú sabes? Hay un montón de gente que tiene miedo de decir lo que no saben. ¿Por qué? Porque su identidad está amarrado en su conocimiento. Y di la verdad, no sabes cambiar la goma. Y entonces puedes aprender. Di la verdad, no sé dónde está eso en la Biblia. A mí la gente un montón de veces, la gente se cree que yo me sé todo. Y yo no digo, yo no sé todo, yo sé algunas cosas. Cuando la gente me preguntan algo, yo me puedo inventar algo. Porque sé suficiente como para inventarme todo. Pero yo casi siempre les digo, yo no he estudiado eso. No lo he estudiado todavía. Te puedo decir por encimita, pero no lo he estudiado. Y como mi identidad no está basada en eso, te puedo decir la verdad. Y ser lo suficientemente responsable para decirte cuando lo estudio, te digo. ¿Me entiendes lo que decir? Pero cuando no estamos seguros de nuestra identidad, entonces la pregunta de qué sabemos nos controla y entonces mentimos y engañamos y tratamos de impresionar porque queremos que la gente piense algo acerca de nosotros que nosotros no nos creemos acerca de nosotros mismos. La palabra de Dios no es solamente para poner a Cristo en ti, es para que tu mente se sane ya de tanta sanganase y tengas una perspectiva correcta acerca de la vida, del mundo. Anyway, ¿para qué yo estoy aquí? ¿Qué es lo más importante? Eso es otra pregunta de panorama mundial. Si la mente necesita saber qué es más importante. Hay mucha gente que no ha resuelto esa pregunta. ¿Qué es más importante? Todo el tiempo eso está siendo preguntado. Right? Se compran un sándwich y tu mujer le dio hambre y solamente hay un sándwich y ese sándwich tú lo querías para ti. La pregunta sale, ¿qué es más importante? Y uno lo piensa y lo medita. Entonces uno se justifica y se engaña. Right? Pero no, porque no, hasta que no hay un panorama mundial correcto, no podemos ni siquiera escoger las cosas que son más importantes por encima de las que son menos importantes. ¿Qué es más importante? ¿Que tú te hartes? ¿O tener una mujer callada por el resto del camino? ¿Qué es más importante? Digo, que tu mujer esté contenta, es lo que quise decir. Y tú en amor, darle lo que ella quiera. Eso es lo que quise decir. ¿Qué es más importante? Otra pregunta que nos afecta. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Y nos atormenta eso. Hay conflictos mentales de valores y de condenación y de culpa, porque creemos que nos merecemos cosas malas.
O creemos que nos merecemos cosas buenas. O creemos que toda la vida está girando alrededor de algún concepto moral interno. ¿Por qué me está pasando esto aquí? Entonces, como oímos estupideces y malas enseñanzas, es porque no tengo fe. Es porque se me olvidó orar en esta mañana. Es porque no ayuné 3 días en vez de 4. Tenemos todos estos conflictos mentales. Entonces, ¿cómo usted puede funcionar en el mundo si te están haciendo atormentado con que yo sé quién yo soy, para dónde voy, por qué me está pasando esto? Y no tengo contestación a esas preguntas que mi mente necesita la contestación. Porque no he pasado tiempo en la palabra, estudiando a profundidad lo que la Escritura dice acerca de mí. Sí, la Biblia no es solamente de adorno, y no es solamente para preñarte, es para enseñarte a pensar, para que tú tengas claridad en la vida, para que seas como Neo en The Matrix y puedas ver lo que está sucediendo y tener las contestaciones correctas a las preguntas que la vida te tira constantemente. Y si tú tienes esta revelación, nada en la vida te coge por sorpresa. Y cada una de estas preguntas se tienen que estudiar a profundidad. Sí, porque yo pues, ¿quién tú eres? Yo pues, yo soy un hijo de Dios. Amén, ya, se cerró. O yo puedo decir, yo soy un espíritu, un alma, un cuerpo. Yo vengo de un legado familiar. Tengo una identidad según la palabra. Yo vengo de... O sea, hay una profundidad en cada pregunta. ¿Y dónde yo profundizo? Con más palabra, con más escritura, con más estudio. ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Para dónde yo voy? ¿Por qué me está pasando esto? Para la gloria de Dios. ¿Algunos de ustedes tienen, aunque sea alguna pregunta o no? ¿Tienen preguntas o no? ¿O soy yo el único que me atormento la vida con preguntas? La palabra de Dios me va a enseñar a pensar correctamente. Mira lo que dice Romanos 12:2. Preña, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta los tuétanos, divide el alma del espíritu. Me hace saber las intenciones del corazón, los pensamientos. ¿Y qué hace la palabra de Dios? Está en ese acto progresivo, está poniendo la naturaleza divina en mí, está fortaleciéndome con poder de Dios para que Cristo habite en mí, está haciéndome que madure, que crezca. Y también lo más importante es que no solamente ministra mi espíritu, me está enseñando a pensar correctamente. Y mi mente necesita pensar bien. O por lo menos yo creo que la mente necesita pensar bien. Porque si no, yo pienso, esta es mi filosofía, yo pienso que si no le enseñamos a la mente a pensar bien y a tener un panorama mundial y a contestar las preguntas de la vida correctamente, se va a romper la mente eventualmente. Eventualmente va a ser y se va a romper. Porque solamente hay una cantidad de tiempo que tú puedes sostener con la vida atormentándote con preguntas a las cuales tú no tienes respuesta. ¿Por qué es que la gente un día llega a la casa, después que todo está fantásticamente, pusieron a los nenes a la escuela, fueron al trabajo a trabajar, comieron su desayunito, su almuercito, llegaron a las 3 de la tarde, los nenes llegaron de la escuela, están los nenes cambiándose de ropa y le está preparado, porque esa persona llega y está en la casa y un día coge y mide una cuerda y esta no, esta sí, y viene y se ahorca? ¿Por qué? Porque la mente ya no pudo más. Porque si ignoras, suprimes y no confrontas los problemas que tú tienes en tu mente con la palabra de Dios, eventualmente la mente tiene un límite. Porque a veces la gente reacciona de una manera tan dramática. Porque hay gente que un día no llegan a la casa y se desaparecen por semana. Y dijeron que iban solamente al cine.
Y un día aparecen como, ¿por qué? Y no saben dónde estaban, ni te pueden hablar. No sé, salí al cine y aquí estoy 2 semanas después, con el calzoncillo sucio y todo apestoso. ¿Qué pasó? La mente... ¿Y qué pasa? Lamentablemente la mayoría de la gente no sabe que esto es el pan de todos los días para un montón de personas. Porque tú no puedes consistentemente mentirte acerca de tu identidad, ignorar tu destino, no saber la razón por la cual estás en la vida y confrontado continuamente por qué te está pasando lo que te está pasando y no tener ningún efecto. La mente tiene un límite y eventualmente it's gonna crack down. Pero la palabra de Dios puede hacernos pensar correctamente. Romanos 12. ¿Estoy ayudando a alguien hoy? No os conforméis a este siglo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Dice, no pienses de la manera que el mundo te enseña a pensar, sino transforma tu manera de pensar. Esa palabra metamorfosis es la misma palabra que aparece en el monte de la transfiguración. Lo que sucedió en Jesucristo cuando fue transfigurado, Pablo está diciendo, eso es lo que yo quiero que pase en tu mente. Que tu mente sea metamorfosis, que sea llena de la gloria y de la iluminación del conocimiento de la revelación de Dios, para que puedas ver el mundo invisible más que el mundo visible. Porque si no transforma tu entendimiento, te vas a conformar al sistema del mundo y no vas a saber la voluntad de Dios, que es siempre buena, agradable y perfecta. Todo lo que Dios tiene para tu vida es bueno, agradable y perfecto. Pero no lo puedes ver ni lo puedes caminar si la mente no está transformada con metamorfosis. Hermano querido, uno no puede tener una relación con nadie si uno no tiene una relación con uno mismo. Y tú no puedes tener una relación con uno mismo hasta que no tengas un panorama mundial que sabes tu identidad. Cuando tú sabes quién tú eres, entonces tú le puedes preguntar a la gente, ¿y tú? ¿Quién eres tú? Yo sé quién yo soy, y ahora ¿quién eres tú? Si tú no sabes quién yo soy, si tú no sabes quién tú eres, tú vas a estar toda la vida tratando de averiguar a través de la relación con otro. ¿Me siguen o no? Yo puedo amar a una persona cuando no la necesito. Si yo me desvío por esta persona, no puedo vivir sin ella. Lo que yo quiero es hazme sentir bien, hazme sentir mejor acerca de mí mismo, porque yo mismo no puedo. ¿Eh? Eso es demasiado poder para dar a una persona. Cuando yo no te necesito, entonces puedo amarte y te puedo ayudar, porque es voluntario. Sí, Jesús no te necesita para nada. Él puede correr el planeta fantásticamente sin ti. Por eso te puede amar. Por eso puede morir por ti. Eso es amor verdadero. Y muere por ti sin saber cómo tú vas a responder. A lo mejor tú lo rechazas o a lo mejor lo aceptas. Pero Él ama igual. Pero ¿cómo tú puedes amar de esa manera y puedes ser libre para tener una buena relación con los otros? Cuando tienes una transformación de tu entendimiento. Cuando sabes tu identidad, sabes tu propósito. Cuando tú no necesitas de nadie, entonces puedes entrar en relación con unas personas porque tienes algo que aportar. Amén. Y no vas a entrar con relaciones con una persona que te va a fastidiar la bicicleta. Yo me tomó mucho trabajo transformar mi entendimiento y saber quién yo soy. Ahora no me voy a confundir. Tú eres una bruta, te dicen. Entonces espérate, no. Yo pasé mucho trabajo transformando mi mente para rechazar eso de mi ser. No voy a permitir que nadie me trate de bruta. Pues morona.
No, tampoco. ¿Me entiendes? No voy a permitir que una persona cambie mi manera de verme a mí mismo. ¿Por qué? Porque tengo una transformación de mi entendimiento. ¿De dónde salió? De estudiar la palabra de Dios. Entonces, cuando yo sé quién yo soy, entonces puedo ayudar a los demás a descubrir quiénes ellos son. Si no, la mente no va a operar bien. Se supone que, yo voy a tener una visión para mi futuro, voy a tener un propósito para mi vida, voy a ir a trabajar, voy a hacer algo, yo tengo que tener unos valores. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es mi valor? ¿Cuál es mi intención? ¿Qué es lo más importante? Y eso son preguntas que la vida me dice, pero ahora mi mente ya está contestándolas por la escritura, por la palabra de Dios. Entonces, soy tan libre para mostrar mi identidad que la naturaleza divina de Dios, el poder de Dios sembrado en mi corazón, empieza a expresarse a través de mi alma, mis decisiones, mi vocabulario. Todo lo que hago empieza a reflejar el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es cortante y empieza a identificar dónde está mi vida natural, dónde está mi cuerpo físico, dónde está mi estado emocional, dónde está mi estado espiritual, mi existencia, el todo de mi ser se ilumina por la revelación de la palabra, porque estoy preñado con Dios en el espíritu y estoy pensando bíblicamente con la transformación de mi entendimiento. ¿Se entiende eso? Pero hay que tener la mente transformada. Y nosotros creemos un chorro de cosas que están mal acerca de nosotros mismos, acerca de nuestro futuro, acerca de nuestro destino. Y tenemos que desenmascarar esas cosas con la palabra de Dios. Y a veces todo lo que tú tienes es un bloqueo mental. Un bloqueo mental. Una idea, un mal pensamiento, algo que tú has permitido que bloquee tu manera de pensar. Y lamentablemente la mayoría de nosotros somos emocionales. Entonces viene un bloqueo mental, un mal pensamiento y nos bloqueamos emocionalmente. Y entonces las emociones nos controlan. Las emociones nos arrastran. Las emociones nos destruyen nuestro mundo, porque no hemos transformado nuestro entendimiento. Y yo no puedo razonar según mis emociones si yo no puedo hacer lo que yo siento consistentemente. ¿Cuál es el problema de la humanidad? Que la gente se da todo lo que sienten. Se sienten tristeza y se dan un trago de tristeza. Se sienten depresión y se meten en depresión hasta más no poder. Nosotros no podemos vivir por las emociones. Tenemos que desenmascarar los pensamientos en nuestra mente que nos bloquean. Y todo el mundo tiene pensamientos en su mente que los bloquean. Hay que identificarlo y transformarlo por la palabra de Dios. No ser conformar nuestro mundo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Empezar a tener la mente de Cristo acerca de mi circunstancia, de mi situación, de cualquier cosa que me esté sucediendo en mi vida. ¿Me siguen eso?